Buenas noches, presidente. Primero quiero agradecerle de tener la gentileza de concedernos esta entrevista. Ya va siendo casi una tradición que nos veamos el primero del año para hacer un balance del año pasado y también para que usted pueda responder a las perspectivas para el año 2021. Esta entrevista va a ser en torno a 9 preguntas, 3 preguntas de política interior, 3 preguntas de economía y 3 preguntas sobre la política internacional. Quisiera empezar por la política interior. Este año que acaba de terminar se ha caracterizado a nivel internacional por la pandemia, es el año de la pandemia, 2020, quedará en la historia como el año de la pandemia. Y el balance a nivel internacional es terrorífico en términos de contagios, en términos de víctimas. Sin embargo, Venezuela, a pesar del bloqueo, a pesar de las dificultades, presenta unas cifras que son muy alentadoras, muy positivas. Yo quería que usted nos explicara cómo Venezuela, en medio de tantas dificultades, ha conseguido esas cifras y, por otra parte, si existe un modelo venezolano del tratamiento de la COVID o del enfrentamiento a la COVID. Bueno, primero te agradezco esta oportunidad, esta ventana que nos abres para comunicarnos con mucha gente honesta del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en el Caribe, en África. Estas entrevistas que se han hecho ya parte de la tradición para ser publicadas el 1 de enero y arrancar el año 2021 que ya se acerca. Bueno, efectivamente, sobre el tratamiento del coronavirus hemos hecho un gran esfuerzo. Y yo te podría decir si existe un modelo venezolano. Y existe un modelo venezolano, humildemente lo digo, porque existe un sistema público de salud gratuito y de calidad construido en revolución. Y que a pesar de las sanciones criminales, la persecución que nos impide comprar equipos médicos en el mundo, impedido, prohibido, que nos impide comprar de manera natural las medicinas que necesita el país, nosotros hemos logrado mantener, acrecentar, perfeccionar el sistema público de salud, fundado por el comandante Chávez como la misión Barrio Adentro, así se llamó, Visión Barrio Adentro, que fue el paso para construir el sistema primario de medicina familiar, con más de 14.000 ambulatorios, con el médico de familia, con el apoyo de Fidel de Cuba, y miles de médicos y médicas de Cuba que desde hace 16 años varias rotaciones hemos tenido de personal sanitario de Cuba. Nosotros hemos formado también miles de médicos, médicas, enfermeros y para enfrentar la COVID, recuerdo artículos del Miami Herald, del diario El País de España, de ABC de España, del New York Times, donde pronosticaban, como siempre con Venezuela, estos diarios, pronosticaban el colapso de la sociedad venezolana, el colapso del sistema de salud venezolano. Daban números verdaderamente aterradores, trágicos. Esa guerra psicológica hace efecto porque uno lee esos números y dice, Dios mío, ¿qué irá a pasar? En marzo dijimos, con una pandemia. Y bueno, activamos todos los mecanismos de la medicina preventiva. Activamos 16.000 brigadas médicas que aún están activas para ir a buscar los casos con las pruebas de PCR, las pruebas rápidas, irlas a buscar en los barrios, en las comunidades. Decidimos ponerle tratamiento integral a todos los pacientes de COVID, a todos, y lograr la hospitalización en el sistema público de salud y un porcentaje pequeño en el sistema privado, con el cual hemos coordinado de manera perfecta con las clínicas privadas, darle tratamiento y hospitalización al 100% de los casos. Hoy yo te puedo decir que el 95% de los casos que hemos tenido, unos 100 y pico mil casos de contagio en Venezuela, han sido detectados a tiempo y han tenido tratamiento médico, hospitalario y han tenido todas sus medicinas.
nosotros hicimos un formato de las mejores medicinas nacionales y mundiales. Y efectivamente le dimos tratamiento integral, garantizado a todos los pacientes, a los asintomáticos leves, a los asintomáticos moderados, como es natural, a los asintomáticos graves y en sus distintas modalidades. Y además, la ciencia venezolana ha logrado crear dos medicinas, una llamada el DR10 y otra que yo llamo las gotas milagrosas de José Gregorio Hernández, sí, que son dos fórmulas que han permitido, bueno, atacar el coronavirus y la neutralización del 100% del coronavirus. Estos son pequeñas cosas. Todo esto nosotros lo estamos certificando con la Organización Panamericana de la Salud, con la Organización Mundial de la Salud, y bueno, muy pronto ya el país va a entrar en la fase de producción masiva para consumo nacional de estas dos medicinas, verdaderamente alentadoras. Y cuando hablamos de modelo venezolano tenemos que hablar de lo que nosotros creamos. Después de las largas cuarentenas voluntarias conscientes que tuvimos durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, luego fuimos ensayando un método, que es nuestro método, que es el 7+7. 7 días de cuarentena radical, profunda, voluntaria siempre. Y 7 días de flexibilización económica, lo cual nos ha permitido combinar la flexibilización, la actividad económica, la recuperación económica necesaria con la cuarentena para cortar los ciclos de contagio. Así que hemos venido construyendo nuestro método. ¿De dónde lo sacamos, Ramonet? Del estudio de las experiencias en el mundo, del estudio de las experiencias positivas, como ha habido en China, en Vietnam, sí, en Cuba, Nueva Zelanda, sí, en Nicaragua, en Nueva Zelanda, en una etapa en Corea del Sur, de las experiencias, y del estudio de las experiencias nefastas como la de Estados Unidos, la de Brasil, la de Colombia, que han llenado de coronavirus, de enfermedad y de muerte a esos países hermanos. Así que hemos logrado un punto de equilibrio entre lo que es la necesaria cuarentena, los necesarios cuidados, las necesarias disciplinas, con la flexibilización. Y además esas medidas usted las mandó tomar, fue el primer país de América, de todo el continente, que tomó esas medidas. Si mal no recuerdo, fue el 13 de marzo, correcto, cuando la OMS declaró pandemia el 11 de marzo. O sea, mucho antes que cualquier, correcto, otro país de la región. Sí, y tuvimos un gran éxito con muy pocos casos durante los primeros 3 meses. Luego tuvimos un fenómeno. El trochismo, ¿no? Sí, un fenómeno que es el regreso masivo por miles de migrantes venezolanos de Colombia, huyendo del coronavirus, de la violencia, del coronahambre, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Se vinieron caminando de Ecuador, de Perú. Se venían caminando de Cali, de Medellín, de Bogotá, hasta la frontera. Hemos recibido más de 270.000 venezolanos, casi 250.000 de Colombia. Una ola que llegó en junio, julio. Y bueno, la frontera es muy porosa, es muy grande también. Y una parte grande de estos migrantes llegaron por vías ilegales, por las trochas, lo que llamamos el trochismo, las trochas. Y eso, bueno, significó que venían contagiados desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú, y llegaban directo a sus comunidades, y esto nos hizo crecer el número de casos. Eso está controlado. Hoy por hoy puedo decir que a pesar de que hicimos una flexibilización total en el mes de diciembre, necesario para la familia, para la economía, tenemos un buen nivel de control, y ahora en enero vamos a proceder a pasar otra vez al método 7+7. Y la vacuna que está llegando también, ¿verdad, claro, presidente? Hemos contratado 10 millones de vacunas Sputnik V de Rusia. Nosotros estamos culminando los estudios de tercer nivel de la fase 3 de la Sputnik, muy favorable, ¿no? Y vamos a iniciar esta fase. Yo he dicho que no se puede llamar a engaños, la vacuna va a ayudar. Todas las vacunas dicen que van a proteger entre 6 meses a 2 años. La gente debe saber eso. Mucha gente que se está vacunando ahorita en el mundo se vacuna con la expectativa de que ya, ¿no?,
es un experimento. El ir a la vacunación masiva no deja de ser un experimento que va a ser evaluado. Nosotros ya contratamos la vacuna que hemos asegurado con nuestros experimentos. Y bueno, esperamos que todo salga bien. Señor presidente, durante el año 2020 también ha habido muchos ataques que han continuado, ataques armados contra Venezuela, muchos saboteos en particular contra la industria eléctrica, la industria petrolera. Todos estos ataques en particular también hubo la operación Gedeón, esta operación de mercenarios con intención a la vez de asesinarlo a usted y de tratar de atacar a la revolución, pero todos esos ataques han sido derrotados y todo esto también ha demostrado la solidez de la unión cívico-militar. Esta unión cívico-militar ha demostrado ser como de una solidez extraordinaria que sorprende a una parte de la opinión pública internacional, hasta los propios amigos de Venezuela. Yo quisiera, señor presidente, que usted nos explicara cómo usted explica esa solidez de la unión cívico-militar y si, por otra parte, sigue habiendo amenazas contra la revolución o contra su persona. Bueno, nosotros trabajamos mucho en primer lugar. Trabajamos con la palabra, con el ejemplo, con acciones de gobierno permanentes. Trabajamos lo ideológico, trabajamos lo político, los valores, en toda la sociedad. Venezuela ha demostrado en este año 2020 otra vez una gran fortaleza de sus nuevas instituciones, del concepto constitucional, de los valores constitucionales. Y ha demostrado una gran fortaleza de la conciencia de la unión cívico-militar-policial, la llamo yo. Policial, le añade usted, sí. Venezuela está sometida a un ataque de una guerra permanente. Nadie debe darle duda que el imperio norteamericano como imperio decidió reconquistar, recolonizar a Venezuela, destruir nuestra revolución, destruir nuestras instituciones. Hemos tenido una versión extremista de la política imperial contra Venezuela. 4 años de Trump, ya se va Trump. Extremismo total. Trump autorizó varias veces, eso se va a saber en su momento, Ramón, el asesinato mío. Trump le agarró el gusto a la sangre, a la muerte. El asesinato de Soleimani y otros más. Y en varias oportunidades autorizó planes coordinados con Iván Duque de Colombia para asesinarme. Esos planes están vigentes hoy. Nosotros cada vez en cuando vamos descubriendo elementos y tomando medidas para la protección, no solo de mi vida, de la vida, bueno, de mi familia, de la vida del alto mando político, militar, de la vida del liderazgo del país, de la vida de las instituciones. Recientemente acabamos de desmantelar un plan que se urdió en Riohacha, territorio colombiano, del Atlántico colombiano, donde el 21 de diciembre se dio una reunión dirigida por 3 funcionarios de la inteligencia colombiana estrechamente ligados a Álvaro Uribe Vélez, enviados por Iván Duque para hacer un plan para atacarnos la hidroeléctrica del Guri, para atacarnos la refinería, para tratar de explotar, destruir la sede de la Asamblea Nacional. El plan se llamó Boicot a la Asamblea Nacional. Estamos desmantelándolo ahorita, con pruebas en la mano, con testimonios de las personas que participaron en esa reunión en Riohacha. El gobierno colombiano ha guardado silencio porque le descubrimos el plan secreto que tenían para estos días, de diciembre, enero. Estamos sometidos a un ataque permanente, ¿no? A una amenaza permanente. Pero la clave es la conciencia, sin lugar a dudas, ¿vale? Si nosotros nos preguntaran cuál es la clave para que la revolución bolivariana esté de pie, es la verdad, es la palabra comprometida, es la acción permanente, es tener la iniciativa política y la conciencia superior del pueblo, la conciencia superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
este año se aprobó una ley, la ley constitucional que rige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en esa ley se plasmaron los elementos doctrinarios con los cuales se mueve el soldado venezolano. El elemento del antiimperialismo, del bolivarianismo, del latinoamericanismo, de declararse la Fuerza Armada una Fuerza Armada antioligárquica. Hay principios, elementos claves, trabajar la conciencia, trabajar los valores con la verdad, es una clave fundamental de la unión cívico-militar policial que sustenta en combate permanente nuestra revolución. Señor presidente, hubo elecciones legislativas el 6 de diciembre pasado y el resultado fue una victoria contundente, importante del chavismo y de sus aliados. Y el próximo 5 de enero esta asamblea se va a poder reunir, termina por consiguiente el mandato de la precedente que controlaba la oposición, pero una parte de la oposición no ha participado en estas elecciones del 6 de diciembre. Yo quería preguntarle qué iniciativas cuenta usted tomar para hacer que esta oposición, esta parte de la oposición que no participó el 6 de diciembre, se integre a una mesa de diálogo y apueste por la pacificación que usted desea de la vida democrática y política venezolana. Bueno, efectivamente, sabes que una parte importante de la oposición ha adoptado la visión extremista que han impuesto desde Washington en esta era Trump. Se acaba la era Trump. Vamos a ver cómo reacciona esa parte de la oposición. Nosotros siempre hemos mantenido diálogos y negociaciones con toda la oposición, incluyendo con la oposición que se ha excluido del sistema político democrático del país, incluyendo con ellos, conversando, invitándolos a que ocupen sus espacios. La oposición venezolana tiene seguidores, militantes, tienen un voto y bueno, ellos tienen el derecho de ocupar sus espacios políticos. Yo aspiro que con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el próximo 5 de enero, para el periodo 2021-2025, 5 años, del 5 de enero 2021 al 5 de enero 2026, el mandato constitucional. Aquí los mandatos constitucionales son por 5 años para el Poder Legislativo. Ni un día más, ni un día menos. Esta Asamblea Nacional que se instala convoque un gran diálogo incluyente, inclusivo, amplio, muy amplio. Yo me ofrezco para participar como uno más en ese diálogo sentado en una silla, como uno más. Me quito las charreteras de presidente y me siento allí a contribuir al encuentro y la reconciliación de los venezolanos y las venezolanas. Y ojalá que haya buenos resultados de ese diálogo, que la Asamblea Nacional se convierta en un epicentro político de diálogo, de reencuentro, de reconciliación. Y ojalá en las elecciones del año 2021 para gobernadores y gobernadoras que tenemos, son muy importantes, son de mandato constitucional, 23 gobernaciones, toda la oposición participe. La última vez, Ramonet, que hicimos pulso, toda la oposición unida contra las fuerzas bolivarianas, fue en una elección de gobernadores, el 15 de octubre de 2017. De 23 gobernaciones, nosotros ganamos 19, a pulso. Sacamos el 54% de los votos nacionales. Una tremenda victoria. Fue la última vez que nos pudimos medir. Es más, yo te puedo agregar, nosotros queremos medirnos con toda la oposición, en todos los estados del país, a pulso así, o como quieran, en taekwondo, en boxeo, como ellos quieran, pero en elecciones, Ojalá, en el año 2022 después viene la elección de alcaldes, alcaldesas en 335 municipios, muy importante para el gobierno local. En el 2022 tengo que recordar que el 10 de enero del 2022 cumplo 3 años de presidente. Entra el revocatorio. Y está el derecho a un referéndum revocatorio.
si alguien de la oposición quisiera recoger las firmas y las recogiera cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, nosotros en el 2022 tendríamos un referéndum revocatorio. Iríamos a medirnos a pulso también. Y en el 2024, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela hay elecciones presidenciales. Así que hay una agenda electoral, una agenda política, y más allá de la agenda electoral, más allá de la agenda política, hay una agenda económica de recuperación, hay una agenda social, hay una agenda moral de lucha contra la corrupción. A mí me gustaría hablar todos estos temas con toda la oposición y poder lograr consensos, acuerdos. Ahora, te lo digo con sinceridad, Ramonet, tú eres ciudadano francés-español, tú conoces muy bien Europa. Buena parte de la culpa del extremismo, de la oposición, de la exclusión de la oposición de la vida política del país, del abandono de sus espacios naturales,